¿Por qué crees, Javier, que se desmonta completamente el argumento de la prisa institucional que nos vendían al principio, esas obras que sí o sí tenían que hacerse y que tenían que buscar un lugar donde ubicarse de forma rápida? Bueno, rápidamente las fechas no cuadran. Las obras aparecen después de la compra, concretamente 2 días después de anunciar la venta. Lo que se adquiere además es una vivienda que en ningún caso puede cumplir la función de oficinas y en aquel momento no existía ningún documento que acredite y justifique mínimamente lo razonable de esa explicación pública. En las fechas que conocemos en el calendario, porque cuando El País revela la noticia de la adquisición de este inmueble, hace 2 semanas conocemos que la compra había permanecido en secreto 3 meses, porque se había cerrado el pasado 14 de abril. Sin embargo, fíjense en esta noticia porque solo un día más tarde, el 15 de abril, el diario.es, Raquel Ejerique, contaba que Ayuso buscaba piso en Chamberí a través de un cargo público de presidencia que se había encargado de los contactos, de las visitas y de la negociación del precio de compra. Siguiente paso, la venta, que el consejero anunció solo 24 horas después de salir a la luz la adquisición de ese ático, la que asumió en primera persona Ayuso 3 días más tarde. Una venta que en realidad el gobierno madrileño ejecutó casi un año antes, 6 de agosto de 2025, fecha en la que Planifica Madrid publicó la oferta para, como recoge ese portal de la Comunidad de Madrid, poner a disposición ese lote que incluía otros 4 inmuebles en Gran Vía. Y por último, las obras de reforma de la sede del gobierno madrileño, la que justificaron esa compra al anunciar su venta el 30 de julio de este año. Recuerden, la comunidad asegura que buscarían otras propiedades públicas para trasladar la sede durante esas obras. Pero la venta se anuncia mucho antes de que empiece incluso la remodelación, porque se acaba de formalizar la adjudicación, en concreto el pasado 16 de julio, mediante un procedimiento, por cierto, negociado sin publicidad, al que se presentó una única oferta, la de la empresa de una prima de una conocida influencer. El plazo para empezar a ejecutar esos trabajos arranca como pronto en medio año. Inés. Pero antes, 12:10, atención Laura Martínez, porque tenemos noticia de última hora. El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, que acaba de pedir la dimisión de Ayuso. También el ministro Óscar López, que ha cargado con dureza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que desde que se conoce la compra del ático en Chamberí ha habido una montaña de mentiras y también, como decías, pide la dimisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde que conocimos que la señora Ayuso había decidido que los madrileños tenían que pagarle un ático en Chamberí, lo que ha habido ha sido una montaña de mentiras. La señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir por este escándalo. Los madrileños no tienen por qué pagar la vida padre de la señora Ayuso, que sobre todas esas explicaciones y versiones cambiantes, todas esas mentiras, o la cara dura y la falsedad de Ayuso son incompatibles con ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Morodo. Bueno, yo creo que en esta operación nació ya imposible de entender, imposible de explicar, que ha faltado transparencia. Entramos en un curso político que ya es plenamente electoral, no preelectoral, plenamente electoral, porque con independencia de elecciones generales o no, hay unas elecciones autonómicas y unas elecciones municipales la próxima primavera. Y este tema, mal gestionado, evidentemente mal comunicado, pues es munición para la oposición y lo van a utilizar. Entra dentro de las reglas de la política y más en estos momentos. Pedro. Es que mal comunicado porque es difícil explicarlo. Cuando han dado tantas explicaciones que ninguna encaja con ningún procedimiento administrativo legítimo, digamos, para esta adquisición y para un destino del inmueble, es porque yo decía la semana pasada que entonces nos obligan a aplicar la navaja de Ockham y que seguro que va a ser lo que parece que era, que le estaban comprando una residencia a la presidenta regional. Yo estoy convencido de que al margen de la deriva que tenga en los juzgados, es más temprano que tarde le va a costar la carrera política a Isabel Díaz Ayuso esta operación, porque llueve sobre mojado, porque es un juego de la oca que vamos de ático en ático y bueno, pues me parece que efectivamente, como dice Carmen, estamos en periodo electoral y lo mínimo para el arranque es que el PSOE de Madrid, que va a ser candidato del PSOE de Madrid, le pida la dimisión a Ayuso. Este asunto tiene pocas salidas, bueno, tanto es así que la propia Isabel Díaz Ayuso ha tenido que ir variando sus versiones acerca de la compra de ese ático. Vean.
el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo. Sé que todo aquello que ahora mismo no es necesario, pues se pone a la venta. Están, yo creo, a ver si se me echa la gente encima. En un momento en el que la gente ha perdido sus casas, sus propiedades, aquí se ha obrado de muy mala fe y creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión. Y yo no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Javier Flores, abogado. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Ha sido, además, recordamos, la primera persona que ha puesto en marcha a nivel de juzgado la compra de este ático por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hay varias cosas que son bastante inexplicables o que por lo menos tienen difícil explicación. Como, por ejemplo, cosas que hemos sabido este fin de semana, que primero se compró ese ático el 14 de abril y que luego al tiempo salió ese documento que acreditaba la necesidad de obras en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Javier, no tiene mucho sentido esto, claro. Bueno, no voy a valorarlo más allá de lo que hay en el expediente y sin entrar en explicaciones públicas. Y lo que dicen los documentos es que cuando el ático se compra no existe la obra. Y cuando digo no existe la obra, no existe ningún documento de los que arrancan este tipo de expediente. Y no existe hasta 7 semanas después. Es decir, es 7 semanas después de la compra del ático cuando aparece el primer documento que habla de la necesidad de realizar estas obras, las cuantifica y, bueno, y concretamente licita el contrato para la dirección de esta obra. Javier, tú has publicado el interesantísimo contrato de reforma de la obra de la Puerta del Sol. Se ha publicado este fin de semana, pero lo curioso es cómo se ha publicado y cómo se ha tramitado esa obra, sin anuncio público y con solamente una oferta presentada. Bueno, es cierto que esto no es algo ilegal, es algo que se hace en ciertas ocasiones cuando la Administración necesita cierta agilidad o necesita específicamente contratar a alguien que solo esa persona pueda hacer este tipo de actuación. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que la Administración ha recurrido a este tipo de contratos en los que decide a quién invita y a quién propone realizar la actuación y no la ha sometido a concurrencia pública. ¿Y por qué ha sido esto posible? Pues porque entiende que solamente la persona a la que se ha invitado a realizar la dirección de esta obra cumple los requisitos para poderlo hacer. Es el tipo de contrato o de fórmula que se utiliza para obras artísticas, es decir, cuando consideramos que solamente ese artista, lógicamente, puede realizar esa obra de arte o no hay nadie más capacitado para realizarlo. Por eso se ha seguido este procedimiento. ¿Cómo se puede explicar o cómo se puede justificar desde un punto de vista contable ese desembolso, un desembolso que, recordemos, es millonario, 6,3 millones de euros, sin crédito, sin pliegos? ¿Cómo se hace, Javier? Bueno, aquí lo que hemos visto es que en condiciones normales, cuando la Administración necesita, concretamente la Comunidad de Madrid, cuando necesita adquirir una dependencia pública, un espacio para oficinas o para que trabaje algún cargo público, lo hace a través de la Dirección General de Patrimonio, justificando que necesita, por qué ese espacio en concreto, y hay un expediente administrativo. Ha habido una huida de este procedimiento al hacerlo a través de una empresa pública, concretamente Planifica Madrid, como todo el mundo sabe. Y al hacerlo por este mecanismo, pues todos los controles previos y toda la transparencia que habría habido en condiciones normales no han existido. Por eso ha sido posible que se realice la compra de más de 6 millones de euros sin que haya sido a la luz de todo el mundo. Primero de la Asamblea de Madrid, ¿no? ¿Por qué crees, Javier, que se desmonta completamente el argumento de la prisa institucional que nos vendían al principio, esas obras que sí o sí tenían que hacerse y que tenían que buscar un lugar donde ubicarse de forma rápida? Bueno, rápidamente las fechas no cuadran. Las obras aparecen después de la compra, concretamente 2 días después de anunciar la venta. Lo que se adquiere, además, es una vivienda que en ningún caso puede cumplir la función de oficinas y en aquel momento no existía ningún documento que acredite, justifique mínimamente lo razonable de esa explicación pública. Quiero que recordemos ese momento en el que el pasado viernes nuestra compañera Alba Sáez le preguntaba a Isabel Díaz Ayuso y yo creo que el nerviosismo era palpable.
¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada, por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para Pero se aprobó la venta del ático. Ni tampoco trabajo para mis adversarios. Muchas gracias. Venga, Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos. Pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Hay nerviosismo en el Partido Popular también, Carmen? En el Partido Popular a nivel nacional. Bueno, es ¿A que nivel regional sí? a nivel regional este es un tema muy incómodo, evidentemente. Y ante unas elecciones, insisto, en un contexto político donde el Partido Popular de Madrid aspira a otra mayoría absoluta. Porque eso es lo que marcaría la diferencia con respecto al resto de las comunidades autónomas. Andalucía la perdió y solo queda Galicia, pero Galicia no es competencia dentro de lo que son los distintos pulsos orgánicos en el partido. Entonces sí, es un tema incómodo que tiene un recorrido que si no lo se ha podido explicar hasta ahora, pues no se va a poder explicar y que a mí me parece que un tema como este se tendría que haber manejado desde el primer momento de otra manera. Y la otra manera es, si hay una decisión o hay una voluntad dentro de lo que es el gobierno regional de que consideran que es necesaria una residencia, como tienen otros presidentes autonómicos, aunque no lo utilicen en su gran mayoría, pero eso es mi opinión personal, creo que los presidentes autonómicos no tienen que tener residencias pagadas a costa de dinero público, porque hay muchísimo patrimonio para hacer actos y temas institucionales sin necesidad de tener esa residencia. Plantéalo, defiéndelo y argumentalo, pero no por la puerta de atrás. Es que no, es imposible de gestionar porque esto al final iba a estallar y se iba a saber. Entonces, en el Partido Popular de Madrid sí hay nerviosismo, en el Partido Nacional lo que hay es incomodidad. Yo sí que creo que están molestos en el PP Nacional porque cuando el PP Nacional estaba defendiendo la primera versión de Ayuso sobre el ático, ya estaban dando la segunda. Es decir, les dejaron totalmente colgados, ¿no? Y creo que ahí el PP Nacional, este PP Nacional, el de Feijóo, le ha cogido por primera vez la matrícula a Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora tenían otra relación en la que muchas veces ahí ha mandado Ayuso sobre Feijóo y no al revés, ¿no? Y sobre la residencia, efectivamente, eso hubiera sido el método transparente, ¿no? Explicar desde el principio que se quería que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviese una residencia oficial. Pero ojo con la frase que también estamos repitiendo mucho estos días de como otros presidentes autonómicos y como otros ministros. Otros presidentes autonómicos no tienen un ático de lujo comprado a 6,3 millones de euros. Lo que se hace es habilitar edificios que ya son propiedad, patrimonio del Estado. Eso de Adrián Parvón, sin ninguna duda. Exactamente. Y tiene un Lo que además no se usa tampoco como vivienda, no se utiliza, ¿no? Como vivienda. Pero bueno, que no es como otros presidentes o como otros ministros, no es comprarse un ático con una terraza como un campo de fútbol. Es habilitar un espacio que ya tiene, un patrimonio que ya tiene la administración como vivienda, tanto en un ministerio como en una comunidad autónoma. Por cierto, Alba Blanco, recuérdanos, aquí en todo este asunto, además de muchas cosas que no tienen todavía respuesta, las fechas, el calendario no cuadra. Bueno, es que siguen quedando muchas incógnitas por resolver, a pesar de que desde la Comunidad de Madrid se insiste en que todo está más que aclarado, pero conforme conocemos nuevos detalles va chirriando más todo el proceso de compra de ese ático, sobre todo si nos centramos en las fechas que conocemos, en el calendario, porque cuando el país revela la noticia de la adquisición de este inmueble, hace 2 semanas conocemos que la compra había permanecido en secreto 3 meses, porque se había cerrado el pasado 14 de abril. Sin embargo, fíjense en esta noticia porque solo un día más tarde, el 15 de abril, el diario.es, Raquel Ejerique, contaba que Ayuso buscaba piso en Chamberí a través de un cargo público de presidencia que se había encargado de los contactos, de las visitas y de la negociación del precio de compra. Siguiente paso, la venta, que el consejero anunció solo 24 horas después de salir a la luz la adquisición de ese ático, la que asumió en primera persona Ayuso 3 días más tarde. Una venta que en realidad el gobierno madrileño ejecutó casi un año antes, 6 de agosto de 2025, fecha en la que Planifica Madrid publicó la oferta para, como recoge ese portal de la Comunidad de Madrid, poner a disposición ese lote que incluía otros 4 inmuebles
en Gran Vía. Y por último, las obras de reforma de la sede del gobierno madrileño, a la que justificaron esa compra al anunciar su venta el 30 de julio de este año. Recuerden, la comunidad asegura que buscarían otras propiedades públicas para trasladar la sede durante esas obras. Pero la venta se anuncia mucho antes de que empiece incluso la remodelación, porque se acaba de formalizar la adjudicación, en concreto el pasado 16 de julio, mediante un procedimiento, por cierto, negociado sin publicidad, al que se presentó una única oferta, la de la empresa de una prima de una conocida influencer. El plazo para empezar a ejecutar esos trabajos arranca como pronto en medio año, Inés. Es que es curiosísimo cómo el pasado mes de abril Raquel Ejerique en el diario.es ya hablaba de esas visitas que estaba realizando no solamente Isabel Díaz Ayuso, sino parte del equipo de presidencia a distintos inmuebles con el objetivo de conseguir un inmueble para Isabel Díaz Ayuso. No estamos hablando de una vivienda oficial, estamos hablando de una vivienda para Isabel Díaz Ayuso. Entonces no sabíamos nada de la compra de ningún ático. Claro, las cosas ya empiezan a encajar meses después. Claro que empiezan a encajar y la explicación es muy molesta en el Partido Popular de Génova, pero también en el Partido Popular de Sol, porque no han dado ninguna explicación. Es decir, hasta ahora la explicación real, que es, oiga, estamos buscando una vivienda oficial, que ya la dijo un consejero como diciendo, ¿y qué pasa? Porque otros presidentes de comunidades lo tienen, como bien has explicado. Evidentemente te estaba con la accusatio non petita accusatio manifesta, ¿no? Excusatio non petita accusatio manifesta, es decir, ya estaba diciendo, ¿no? Y es molesto en el Partido Popular por varias razones. Primero, claro, que el ejemplo de Casado previo, pues claro que le habían tomado la matrícula, no molestar. Y después porque las explicaciones que daban, ya una vez se supo el lío, es nos remitimos a las explicaciones de la Comunidad de Madrid, que es como un comodín. Y después para Isabel Díaz Ayuso es muy molesto también porque pasa del paradigma de la austeridad al paradigma del privilegio. O sea, ella que siempre habría criticado a los ministros de Sánchez, ¿no? De falta de austeridad y de privilegios, ella ha caído en el paradigma de privilegios y además en una comunidad preocupada principalmente por la vivienda, por el precio de la vivienda. Es que esa disociación social es muy importante. Y después me sorprende mucho que Ayuso hable de la protección a los más débiles. Como decía, estamos haciendo la protección a los más débiles. Si el Partido Popular quería proteger a los más débiles, hubiera votado el decreto antidesahucio o hubiera votado a favor de las zonas tensionadas en las comunidades autónomas donde gobierna. Y ha hecho todo posible para que estos no sean realidad. Vallín. A lo que ha dicho Rafa, solo añadiría dos cosas, y que es una cosa que creo que debería revisarse en el funcionamiento de la Administración, porque yo recuerdo, han pasado muchos años, pero yo recuerdo que haciendo yo información municipal del Ayuntamiento de Oviedo se creó una empresa de gestión del suelo que se llamaba Gesuosa, Gestión del Suelo de Oviedo Sociedad Anónima, plenamente pública. ¿Y para qué servía aquella empresa? Pues aquella empresa servía para que los debates que deberían desarrollarse en la corporación municipal y en las comisiones del ayuntamiento sobre las adquisiciones de suelo o los planes urbanísticos que se desarrollaban se celebraran a puerta cerrada en una empresa pública que solo tenía representantes del partido que tenía la mayoría absoluta. Entonces, en Oviedo, que era el PP, es lo que nos ha explicado el abogado sobre Planifica Madrid y el alcance de la operación y la opacidad que la rodea. Y una reflexión muy breve sobre las residencias oficiales. En general, al margen de que no sea así, pero en general lo correcto sería que las comunidades autónomas de gran extensión, donde un miembro del Consejo de Gobierno o el propio presidente de la comunidad autónoma puede ser de un lugar muy remoto, en relación a la capital administrativa de la comunidad autónoma, disponga de una residencia oficial. Como ocurre con los ministros. En una comunidad autónoma como la de Madrid, la residencia oficial, aparte de boato, no sé qué más le aporta al presidente en el cargo.